Entonces, buenas tardes a todos. Pues la idea de esta reunión, capacitación, es como mostrarles los avances de la parte pues, de Toolcast, que es la herramienta de dibujo. Sebastián ya la ha utilizado en la parte de planta, pues el dibujo de redes en planta, en acueducto. Y Fabio pues también ha venido trabajando con nosotros y Guillermo pues desde luego lo conoce desde hace tiempo. Entonces, la reestructuración del proceso de cómo va a quedar Toolcast, la primera parte o los que no tengan cuenta, yo creo que Sebastián, Guillermo, pues todos tienen menos Julián. Lo que tienen que hacer espere que esto, es entrar a la página de Toolcast. Lo voy a explicar pues como por encima. Entonces entran a Toolcast y se registran. Ponen acá pues registro, él le pide unos datos, una información, se registran. Una vez se registre, es más, vamos a hacerlo. Venga, yo les hago un cambio acá y lo hacemos rapidito. Esto es acá. Esta nueva versión ya está subida al servidor, Fabio, y todos pueden inclusive descargarlo. Aquí en la parte de abajo, en la zona que dice descargas, aparece para descargar la herramienta. El de 2003 lo quité, no lo he habilitado, pero está el de descargar 2019. Le dan descargar 2019 y descargan la librería. Entonces, voy a descargar la librería y la voy a poner, espere que tanta cosa, y la voy a poner. Esa es la misma de anoche, la que yo enseñé anoche. No, yo le hice unos cambios y está ya actualizado. Entonces, descargan la librería. Lo otro que tienen que hacer es registrarse. Como yo ya tengo registro, entonces me va a saltar ese paso. ¿Listo? Como yo descargué esa librería, aquí está. Esta librería viene bloqueada. ¿Por qué viene bloqueada? Porque eso es una DLL. Entonces, por seguridad, el Windows la bloquea y muchos programas la bloquean. Entonces, si yo voy a cargar la aplicación, entonces yo abro el AutoCAD 2019 o superior. En estos días, en esta semana, monto el 2013, pues, y les aviso, pues, de que ya está el 2013. Una vez abren AutoCAD, le dicen netload para cargar esa librería y la busco. Yo la descargué acá, que es esta, pero es esta misma que tengo yo acá. Voy a utilizar esta. Entonces, automáticamente él la vaya a abrir, le tiene que pedir pues los permisos para poder utilizar la librería, y cuando la utilice, él lo primero que le va a mostrar es un serial. Este serial, ¿cómo lo sacan? Como ya hicieron todo el proceso de registro por acá, él le mandó un correo de verificación, al correo se metieron y terminaron pues como todo el proceso de inscripción. Como funciona cualquier aplicación hoy en día, una vez que están registrados y asignan la contraseña, ustedes les dicen ingresar, ponen el correo que registraron y la contraseña. Entonces ahí ingresé. Y acá, mire que en la parte de arriba aparece una nueva sección que dice mi perfil. Cuando yo ingreso a mi perfil son todos los datos que yo registré. Y acá está el serial que le pide el AutoCAD. Lo seleccionan de acá o le dan clic acá y él lo copia en memoria. Y voy y lo pego acá. Entonces él hace la validación respectiva, y si el usuario está activo, la contraseña es válida, el computador ya está registrado y es válido, entonces le aparece el menú. Entonces, en el menú aparece lo que es dibujo en planta de acueducto. En alcantarilla está lo de planta y perfiles, que la idea pues de la capacitación es ver lo de perfiles, pero voy a mostrar por encima lo de planta. Están las plantillas, que son unas bases de Excel, porque todo es dibujo de redes a partir de archivos de Excel. Y aquí es el dibujo de tablas. Listo. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, una red en planta de alcantarillado. ¿Por qué voy a explicar lo de alcantarillado? Porque si yo explico alcantarillado, es como si fuera lo mismo acueducto. En alcantarillado aparecen más elementos. Aparecen las flechas que indican las líneas de flujo, aparecen lo que son los famosos arranques y aparecen unos famosos gallinazos o unos cruces de información donde se coloca la elevación de la cota y el terreno de cada sección o de cada tramo de tubería. Listo. Entonces, yo voy a abrir esto. Entonces, acá tengo el ejemplo. Es este archivo de Excel. Listo. Entonces,
Les voy a mostrar el archivo de Excel. El archivo de Excel tiene un montón de hojas. Es como si fuera un diseño, pues, pero es utilizado para dibujo. Como vamos a dibujar planta, cuando yo le diga acá al programa, dibujar alcantarillado, perfil en planta, él me muestra las opciones que son necesarias para dibujar y lo que yo deseo dibujar. Entonces, lo que yo les decía, ¿qué elementos quiero dibujar? Bloques. ¿Esto qué significa? Que me va a dibujar esta hoja, pongamos esto acá, me va a dibujar esta hoja que se llama bloques. Esta hoja bloques, ¿qué es lo que tiene? Tiene un ID que es obligatorio y es alfanumérico, unas coordenadas XY, una elevación y tiene la información referente al bloque que voy a dibujar. Es decir, quiere decir que esta cámara que está en estas coordenadas lo voy a dibujar como este bloque. Y ese bloque va a tener estos atributos. Estos atributos, ¿cómo se leen? O cómo están configurados. Es un listado con punto y coma, donde lo primero es el nombre del layer, después sigue el color, después sigue el tipo de línea y después sigue el grosor. Y este grosor es milímetros por 100. ¿Listo? Entonces, eso significa que va a dibujar este MH en la capa 30, color 34, tipo de línea continuos y grosor 50. Este bloque tiene atributos. Los atributos también se manejan como lista. Eso significa que acá aparece solamente un número o un alfanumérico, pero si en el caso de que apareciera algo así, no sé, B16, 19, punto y coma, CT, que es cota terreno 30, punto y coma, algo más, él lo que va a hacer es dibujar esta primera posición en el bloque, en el atributo 1. Segunda posición en el atributo 2 y en el tercer atributo. Eso lo vamos a ver más adelante cuando empiecen a aparecer los bloques que tienen más de una propiedad. Pero por lo general, las cámaras solamente tienen las coordenadas y un ID. Esto se utiliza para planta. Esto de aquí más adelante lo miramos después. Entonces, aquí tenemos, o le vamos a decir que vamos a dibujar bloques. Cuando le decimos dibujar bloques, mire que él dice qué hoja voy a dibujar. Entonces dice bloques, la hoja es blocks y son los nodos. Y aquí vengo a la configuración de los bloques, general. Es decir, ¿qué significa esto? La escala del bloque. ¿Qué tan grande quiero que sea el bloque? Y esto, el factor de compresión del texto, que ahorita les explico qué es. Estas configuraciones son generales y son para todos los bloques. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que no lo manejan en muchas partes así. Es que los bloques sean unitarios. Es decir, que el bloque tenga dimensión de 1. Y ya, cuando yo le pongo aquí la escala, le pongo es la reglilla, el tamaño del texto del bloque. Es decir, que yo primero diseñé este bloque MHRD y está el bloque MHRD y todo está en formato y en tamaño 1. Cuando yo le digo que la escala es 203 porque lo voy a plotear o voy a hacer un plano en escala 1 en 1000, la reglilla 80 es 2.03, entonces cuando yo le digo que el bloque va a medir 2.03, entonces él me lo pone grande y ya no tengo que hacer conversiones. Si ustedes han trabajado con la norma de PM, no se maneja así y es un enredo las escalas. Entonces eso es como por practicidad. Con el tiempo empiezan a trabajar y a cogerle el truco. Adicional, pues hay unas plantillas que nosotros tenemos de unas bases de bloques. Si algo les pasamos esas plantillas, que es basado o está configurado con la norma de PM. ¿Listo? Entonces, aquí ya le dije que voy a graficar esos bloques, la escala y el factor de escala. Después dice los bloques intermedios. ¿Cuáles son los bloques intermedios? Son los que están utilizando las hojas polylines y vértices, que es la información de los tramos. Quiere decir que necesito esta hoja.
que son las polilíneas, y esta, que son los vértices. Como es alcantarillado, no tiene vértices. Mira que yo les puse aquí pues como unos ID pues que no coinciden con las polilíneas. ¿Listo? Entonces aquí volvemos lo mismo, es como en los bloques. Como es el bloque intermedio, se llama mid BCK name, mid BCK layer y mid BCK atributos. Entonces, yo necesito, como es una línea, como es un tramo, yo necesito una ID inicial, una ID final. Este ID inicial y este ID final debe estar en bloques. ¿Listo? Este es el ID propio del tramo. Este es el layer que voy a dibujar la línea. Entonces, miren que se vuelve muy dinámico. Es armar una base de datos con los diseños. Entonces yo digo, cuál es operación, cuál es alcantarillado, lluvia, y empiezo a definir los layers de cada propiedad, de cada línea. Listo. Y vuelve a aplicar lo mismo. Entonces, InfoPy y el layer del bloque y los atributos. Y acá lo mismo, aplica como en los bloques. Yo defino la escala y defino el factor de escala del texto. Y acá, como ven, aparece mi BCK atributos, aparecen como lista. Entonces, si yo copio este texto, lo voy a copiar acá en Word, con una ayudita acá. Entonces, este texto, él lo va a coger, el programa lo coge. ¿Y qué hace? Lo va a separar por punto y coma. Entonces, este es un atributo y este es otro atributo. Este es uno y este es el otro. Pero adicional, esto ya es nomenclatura que maneja AutoCAD y en muchos programas. Tengo una cosa que es slash P. El slash P quiere decir que yo tengo este atributo, pero dentro del atributo le voy a hacer un enter. Es decir, que esto me lo va a imprimir en el bloque así y esto me lo va a imprimir en el bloque así. Quiere decir que estos dos van en el primer atributo porque están con frontera de punto y coma, o sea, el límite. Y el otro me lo va a imprimir así. Entonces ya tenemos los bloques intermedios, las polilíneas es lo mismo, de dónde a dónde va, y el layer ya lo vimos. Este polilíneas está asociado a vértices. La configuración es que si yo tengo el tramo TS1, aquí voy a tener el tramo TS1 con el vértice 1, TS1 con el vértice 2 y así sucesivamente. Tengo los bloques de arranque. Entonces, paréntesis acá es, si vamos a dibujar acueductos, son estos tres elementos: polilíneas, bloques intermedios y bloques. Pero alcantarillado tiene unos elementos adicionales que son de ahí para abajo. ¿Cuáles son los elementos adicionales? Son los bloques de arranque, que en diseño es definir la colección de aguas del siguiente tramo, no va por línea de flujo dinámica. Pues es una cosa pues de concepción, que no vale pues como la pena pues hacer mucho énfasis, y eso está acá. Entonces, si yo le digo dibujar los bloques arranques, entonces me dice que deben de estar en la hoja polilíneas y son estos: start bloques, start BCK name, start BCK layer. Y como no todos los tramos tienen arranques, los que están vacíos no los va a dibujar. Los que sí, sí los va a dibujar. Y vuelve y aplica lo mismo. Este es el nombre del bloque y estas son las propiedades del bloque o de la capa del bloque. Y tenemos unas que son las líneas de flujo, que son las flechas finales que indican para dónde va el agua, y es lo mismo, tengo en BCK name, en BCK layer, o sea, tengo el nombre del bloque, de la línea final y el layer. Por lo general, en alcantarillado y en muchas normas, todos los tramos deben decir para dónde va el agua, se debe dibujar. Por eso estos están completos, más los otros no están completos, de acuerdo a la configuración. Entonces, resumen, todos los elementos, todos los objetos tienen dos propiedades, que es el nombre del bloque y la capa, y las propiedades de esa capa de ese bloque. Y en los formularios que muestra AutoCAD están las demás propiedades del bloque, como el tamaño o la comprensión del texto. ¿Listo? Después de esto, sigue los famosos gallinazos o los bloques elef invert. Estos bloques elef invert son un poquito más complejos, pero nada del otro mundo. Si yo voy, él me dice que están en esta hoja. Cuando yo veo esta hoja,
es lo mismo, yo tengo que decir el ID al cual está asociado el tramo. Entonces, digo, de dónde a dónde va, especifico si es un arranque o no, que inclusive eso tiene que coincidir con esto. Por así decirlo, aquí yo estoy diciendo que el primero es un arranque, entonces aquí el primero es un arranque, pero no tiene el layer, entonces la voy a copiar voy a guardar. Y tengo las propiedades del bloque, que son atributos, from y end. Y es lo mismo, cuando son atributos, cuando son propiedades del layer, son listas, y las listas están separadas por punto y coma. Volvemos y hacemos lo mismo para explicarles. Si la celda tiene este valor, eso significa que en el primer atributo va a colocar ct igual a 57 y en el segundo atributo va a colocar esto. ¿Listo? Entonces con eso ya tenemos cómo se dibuja en planta. Y como los bloques gallinazo, que le dicen así un nombre que inventaron por allá, son únicos, o sea, no cambian de acuerdo al tramo, no cambian de acuerdo a la cámara o al elemento, entonces sus propiedades aparecen acá definidas. Estas propiedades que están aquí definidas es el nombre del bloque, entonces mire que aquí no aparece el BCK name ni el BCK layer, porque sería repetir todo, porque todos deben de ser igual. Entonces aparecen acá. Entonces aquí aparece el nombre del bloque, el layer del bloque, la escala del bloque, el factor de ancho de escala del texto. Y esto del offset del bloque y el offset de arranque es la distancia a partir del cual va a dibujar el gallinazo. Ahorita en dibujo lo vemos y vuelvo y se los explico. Y es que la cámara o el nodo o el bloque que yo estoy dibujando es un círculo y la línea debe salir un poquito corrida del círculo. Listo, ahí están las configuraciones. Adicional tiene pues esto que define si se va a dibujar en 3D o no y tiene que asignar las propiedades de los layers a los dibujos. Esto se utiliza mucho en la norma EPM y es que en EPM los layers todos deben aparecer en blanco. Debe ser color 7 que es blanco, las propiedades de la línea deben ser continuo, los grosores deben de ser default y los objetos son los que tienen las propiedades y los colores. Entonces eso es más por que hemos trabajado mucho la norma de PM, entonces se metió y toca trabajarlo ahí, pues. Entonces, digamos que lo va a chulear. Estas configuraciones, cuando ya las inicié, mire que eso todo estaba apagado y él trae unas por defecto. Si yo quiero guardarlas, pues le digo guardar en los settings y la próxima vez, cerremos acá, y la próxima vez que yo vaya a verlo, me van a aparecer todas las configuraciones o los cambios que yo le haya hecho. Ya después lo que hago es decirle dibujar la planta del alcantarillado y él me hace una primera validación. La primera validación es que yo definí aquí en las configuraciones que él necesita el block LF invert y necesita el layer 54. Como no está, entonces lo que hace uno es tener una plantilla de dibujo que yo a Sebastián, por ejemplo, le mandé para que dibujara el alcantarillado como si fuera una base, porque nosotros como lo hacíamos antes era que uno empezaba a dibujar y uno no necesitaba una plantilla, uno necesitaba que los objetos estaban en el dibujo, sino que él lo buscaba en un archivo, los construía. Pero viendo pues como que lo vamos a liberar y va a aparecer en la web, se vuelve muy complejo porque eso ya depende de cómo maneje el usuario su computador, dónde guarde los archivos y si el archivo se desaparece. Entonces, debido a eso, un requisito que tiene el programa es que siempre empieza validando qué elementos necesita para dibujar y si lo que está mandando a dibujar, o sea, el archivo Excel, está bueno o no. Y si tiene errores, él le saca el listado de los errores. Entonces, yo tengo la plantilla. Ya había guardado aquí una plantillita que es esta. Y en esta plantilla está ese layer 54 y ese block LF invert que me estaba pidiendo. Y le voy a volver a decir dibujar. Le voy a volver a decir dibujar. Entonces él me dice cuál es el archivo que quiere graficar. Un consejo. El archivo puede estar abierto. Yo puedo estar trabajando acá, pero se vuelve demasiado lento. ¿Se acuerda, Fabio, que yo le había dicho y yo le preguntaba a usted que si a usted se le demoraba? A mí se me demoraba, hay veces demasiado. Y descubrí que es eso, porque el archivo está usado en memoria, entonces se vuelve lento al graficar. El archivo lo va a cerrar por un momento y lo va a buscar.
y lo va a Ya graficar. entiendo, ya entiendo. Entonces ya él empieza a hacer acá las validaciones abajo. Ay, ¿qué se me hizo? Él empieza a decir, entonces dice, está dibujando. El primero validó el archivo, sino que fue muy rápido. Y ahí ya me lo dibujó. Y están todos los elementos con las propiedades, con todas las características. Entonces, lo que yo les decía, este es el arranque. Y mire, y este es el gallinazo. Mire la flechita donde sale. ¿Por qué sale de acá? Porque cuando yo le digo aquí en las configuraciones, le estoy diciendo que el arranque debe estar a 2.5375. ¿Cuál es esa distancia? La distancia que hay desde acá a acá, vale allá, 2.5375. Y lo mismo en el gallinazo final. Como el gallinazo final es desde el circulito, entonces es el radio del círculo. Y eso representa... Ay, no, le dije perfiles, perdón. Y esas propiedades de atributos se los definí acá. ¿Listo? Lo otro que está acá es el tamaño del bloque y el ancho del texto. Entonces, el tamaño del bloque, si yo le toco la propiedad, aquí me dice que el tamaño es 203. Si yo le pongo allá 4, él me lo va a dibujar a 4. Y la comprensión del texto o el ancho del texto, el factor de escala del texto es cuando yo le doy clic al atributo, me está diciendo que el texto está comprimido .8, que allá está en la configuración. Si yo le pongo allá .7, él me lo va a dibujar acá con .7. ¿Y eso qué hace? Mire que el textico se va como comprimiendo. ¿Sí pillan? Entonces eso se usa cuando el texto es muy largo y se sale de la región o se sale del bloque. Entonces eso ya es jugar. Y el programa permite que eso sea dinámico. Y cuando digo el factor de ancho de texto es para todos los bloques y todos los textos. Por ejemplo, acá también, mire lo que acá está en punto 8. Entonces ya es jugar con esas escalas. Y el bloque de la mitad es este. Y entonces habíamos dicho que teníamos la longitud. Ahí ve, cogí el tramo, el primer tramo, qué chévere. La longitud 90.1 metros, enter, porque es el primer atributo, y el segundo. Si yo toco el bloque, son dos atributos, vea, apenas son dos. Pero este tiene un enter, que véalo ahí. Si yo no le hubiera puesto slash P, él hubiera quedado así. Listo. Y eso vuelve lo mismo. Eso uno empieza a jugar. Cuando uno dibuja la red, uno empieza a mirar. Y como él permite dibujar ciertos elementos y ciertos elementos, pues uno puede, por así decirlo, dibujar solamente los bloques o dibujar solamente las polilíneas. Entonces eso sirve mucho porque cuando uno está cargando esas redes y hace modificaciones y se da cuenta que hay unos sectores que se pueden mejorar o que la propiedad cambia o me equivoqué en los bloques y le puse el atributo que no es, entonces yo borro todos los bloques y dibujo solamente los bloques. Entonces eso es una ayuda pues dinámica que tiene el programa. Y eso es planta. Es muy sencillo, no tiene problema. Voy a hacer un ejemplo dañando el archivo. Entonces voy a abrir el ejemplo 1 y le voy a decir, por ejemplo, en los bloques, voy a copiar estos valores. Voy a copiar acá para no perderlos. Y los voy a borrar. Y voy a guardar. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a dibujar. Cuando yo le diga eso, el primero va a empezar a validar y va a encontrar que hay un error. Y él no le va a dejar graficar nada hasta que usted me garantice que el archivo en Excel, todas las tablas y toda la información esté correcta. Entonces, él le valida. Por ejemplo, si en la coordenada pusieron un texto, él le va a decir, vea, la celda tal de la tabla tal tiene un texto y debe ser un número. ¿Listo? Entonces, mire, ahí me bajo el reporte, yo voy y abro el reporte y el reporte me dice, vea, que la fila 2, la coordenada X no es un doble, o sea, no es un entero. Y no se puede hacer un cast o reconocer como si fuera un campo vacío, pues una celda vacía. El X, el Y la elevación. ¿Listo? Y eso en bloques. Pero mire que eso repercute en la hoja Polylines, porque él, para dibujar los tramos, necesita el ID from y el ID to. Entonces, cuando ustedes vean eso, porque puede darse el caso que empiezan, ay, ¿cómo así? Es que
en la hoja Polylines deben de estar las coordenadas. No, no deben de estar en blocks, sino que él para construir la línea necesita blocks, entonces le dice que le falta ese campo. ¿Listo? Lo voy a volver a organizar. Lo voy a poner acá. Voy a borrar esto. Y voy a hacer otro cambio. Voy a decir que es que esta coordenada por esta columna, por X o Y razón, le pusieron este nombre. Y voy a guardar. Y voy a volver a dibujar. Él me va a generar un reporte. Le voy a decir dibujar. Voy a dibujar este. Entonces le dice que no se han especificado algunos parámetros y no lo grafica. ¿Listo? Entonces ya saben que cuando faltan esos parámetros es porque faltan las columnas. Y lo voy a volver a organizar. Entonces con eso ya vimos planta. Adicional, cuando uno dibuja, todos los objetos y todos los elementos quedan con un exchange data, que es un famoso XData, que es una propiedad que tiene AutoCAD para ligar eso a una base de datos. Entonces, si yo le digo la propiedad X de list y toco un elemento, por ejemplo este elemento, yo sé que este es el tramo TS178. Entonces, cuando yo estoy haciendo edición o estoy revisando y me doy cuenta que es que el diámetro está malo, entonces yo sé cuál es el tramo, lo organizo en la base de datos, lo organizo en el diseño y vuelvo y lo dibujo. Y dibujo, por ejemplo, la información de los tramos. Con eso tengo ya lo que es planta. Es muy simple, es muy sencillo. De todas maneras, si alguna sugerencia o le encuentran un error, me dicen y yo lo organizo y lo programo. ¿Listo? Bueno, ya en planta lo que yo les había dicho, producto es lo mismo. Vamos a mostrar solamente el menú. Miren que solamente son los bloques intermedios y las polilíneas, no más. Mientras que el otro tenía arranques, descargas y gallinazos, pues, que no me gusta ese nombre, pero así le dicen a eso. Y les voy a mostrar este que es el de las tablas, que también es chévere. Y se lo voy a mostrar porque es más sencillo y más rápido. Y es asociado a estas dos hojas. Cuando yo le digo a él dibujar y luego dibujar tabla, vuelve lo mismo. Él me dice, ¿cuál es el título de la tabla? Entonces yo le cambio aquí el título de la tabla, el layer de la tabla, el número de columnas que voy a graficar. Aquí yo tengo 5 columnas y las columnas se deben llamar así. Si yo tengo 10 columnas, entonces sería columna 5, columna 6, columna 7, 8, 9 y 10. Y aquí tendría la información digitalizada, pues. Y acá en los settings yo defino que las columnas que voy a graficar y las propiedades de cada columna. Es decir, acá tengo las 10 columnas, la draw no cuenta. Las 10 columnas, entonces en la columna 1, entonces aquí en settings yo voy a la columna 1, entonces en la columna 1 defino las propiedades. Es decir, esta misma tabla es esta misma tabla. Solo que acá defino para cada columna las propiedades respectivas. Entonces tengo un título. Entonces él en la tabla le va a poner este título. Si yo le pongo aquí ID ejemplo, entonces él me va a poner en la columna ID ejemplo. El formato va a ser string. Estos formatos son los formatos que se manejan comúnmente en Excel. Cuando yo le digo aquí, por ejemplo, a un dato, formato de celdas, le digo personalizada, yo puedo generar un formato de estos y él automáticamente me lo va a dibujar allá correctamente en ese mismo formato. Pero hay unos que son especiales, que son los enteros, los dobles, que son los decimales, y los textos. Estos sí son fijos. Y eso depende de la característica, pues, de la columna. Acá tengo el ancho de la columna en caracteres. Yo lo puedo calcular o yo empiezo a jugar, a ponerla más grande, más pequeña. Y este es el ancho del texto, es el factor de compresión del texto, que ya lo vimos, que es poner como las letras más estrechitas. Entonces, cuando yo le digo acá,
El número de columnas es porque yo voy a graficar 5 columnas. Si yo le digo 4, entonces él me va a graficar hasta acá. Y él va a validar. Es decir, si yo pongo allá 20 columnas y él empieza a construir el archivo y a validarlo y no encuentra las 20 columnas, se sale, le saca un error, le saca un reporte y para de contar. Usted tiene que garantizar la integridad de la información. Listo. Entonces, y las filas. Las filas yo puedo definir cuántas filas quiero dibujar. Eso se hace mucho, yo lo programé, es porque hay veces cuando uno está haciendo los planos, lo está diagramando, no empezar a hacer una tabla bien grande y empezar a partirla. Eso es un chicharrón, empezar a partir la tabla. Sino que yo sé, en esta tabla van tantos registros, entonces yo le digo acá, lo configuro e imprimo esa tablita. Y yo acá, en la tabla de valores, cuando dice draw, yo le pongo una X mayúscula, una X minúscula o un 1 y él me lo va a graficar. Los que están vacíos no los va a graficar. ¿Listo? Y entonces acá yo le pongo un número exagerado para yo garantizar cuántas, pues garantizar de que lo va a graficar todas las filas, pero yo podría haberle dicho que me graficara 201 filas, porque tiene título, entonces es -1. O le puedo decir 250, lo que sea. Si yo le digo 100 filas, me dibujará solamente 100 filas. ¿Listo? Volvemos acá. Altura de filas en caracteres, entonces es el alto de la fila, el alto del texto, que es la reglilla, y el factor de compresión. ¿Listo? Entonces vamos a decirle dibujar. Yo lo tengo aquí guardado. Le va a decir dibujar. Lo mismo, va a dibujar esa tabla así, así se demora un poquito. Aunque aquí es más rápido, pues. Entonces ahí me dibujó la tabla. Me dibujó los 100 y punta, los 200 y punta registros que tenía con la configuración y con todo. ¿Listo? La otra cosa es que aquí quedó ejemplo cortado. Entonces ya uno empieza a jugar y a configurar la tabla. Es que me queda muy estrecho. Entonces yo aquí en settings no le voy a poner el ancho de 7 caracteres, sino que le voy a poner 8 caracteres. Y digamos que no voy a imprimir las 5 columnas, sino que voy a imprimir 4. Entonces le digo aquí, dibujar la tabla, y digamos que vamos a dibujar las 4, y dibujémoslo. Entonces le doy clic, entonces mire que ya me va a dibujar hasta cota. Y ya apareció este más grande, ya no aparece aquí 2 líneas. Entonces ya uno empieza a jugar y a configurar la tabla como la quiere. ¿Listo? Ese es el de las tablas, para cuando se vayan a hacer los despieces sobre todo, porque los despieces es una tabla que tiene un montón de elementos y de acuerdo al diámetro tiene un número o no tiene un número, entonces tiene un montón de campos vacíos. Y copiar y pegar una tabla de Excel en AutoCAD, hay gente que lo hace, pero eso lleva mucho trabajo y hay veces no queda lo ideal. Tanto así que hay personas o dibujantes que evitan hacer eso y lo pegan como un objeto OLE, como si fuera un mapa de visos, como si fuera una imagen, y eso lo imprimen. Y yo he visto muchos planos que es una imagen, mientras que con esto es la tablita y ya queda como una entidad AutoCAD, usted la puede exportar y le pueden cacharrear y eso tiene un montón pues como de ventajas y propiedades. Listo. Entonces ya vimos lo que es planta, ya vimos lo que es tablas y ahora seguimos con lo que es perfiles. En perfiles sí es más complicado, tiene más cosas, tiene más características, tiene más propiedades. Entonces, para yo explicarles voy a abrir un planito viejo que yo tengo por acá de un perfil. Y les voy a ir explicando. Acá tengo las configuraciones generales, la escala horizontal y la vertical, que es la de flexión. Este recuadro lo tengo ahí como a manera de visualización, para que cuando empiecen a diagramar los planos, determinen la escala y con base en la escala determinan la cuadrícula y con base en la cuadrícula determinan el rectángulo que van a dibujar. Ese recuadro o ese que dice 10 allá es... ¿Dónde está acá? ¿Dónde está el recuadro? Acá. Es esto. Ese recuadro es esto. Que es la relación que hay entre la escala vertical y la escala horizontal. ¿Listo?
Voy a poner este acá y voy a correr un poquito este para acá. Y les voy a empezar a mostrar elemento a elemento qué es lo que es. Entonces, esto determina la escala vertical y la escala horizontal, o sea, cómo se va a deformar el perfil. El espacio entre perfiles son recuadros. Cuando yo digo recuadros es esta relación, es decir, este espaciecito, como si fuera una celda, y todo se maneja como celda. Entonces, si yo digo que en espacio entre perfiles van a haber dos celdas, aquí yo tengo, bueno, aquí no lo tengo, pero lo voy a dibujar aquí sencillo. Si yo tengo un plano y el plano tiene dos perfiles, entonces la grilla se extendería más y dejaría dos recuadros, o sea, dos recuadros, y él empezaría a dibujar acá el perfil, ya sea donde queda. Es decir, esos recuadros es este espacio acá, este circulito. El tipo de perfil es centro a centro, eso yo lo pensaba programar, porque hay partes donde no se maneja centro a centro, sino borde de cámara, y esa es la longitud. Pero me pegué una enredada y al último eso es una bobada, porque sencillamente, si no lo voy a hacer centro a centro, yo a las longitudes de los tramos le sumo un diámetro. Entonces con eso ya me hubiera quedado centro a centro. Entonces quedó ahí. Esto es el dibujar, los planos que voy a dibujar. Esto es como si fuera un imprimir en Google o un Excel o un Word, que uno determina como un listado cuáles planos quiere imprimir y qué secuencia, qué intervalos. Si yo me parqueo acá, inclusive él me muestra la ayuda, me dice, determina cuáles planos serán graficados y abajo está el ejemplo. Quiere decir que yo puedo utilizar un rango de 1 a 5, una coma y hacer un listado de planos y empezar a intercalar entre planos e intervalos. En este caso ahí tengo pues como los 5. Volvamos acá. Esto es la configuración de la tabla de información del perfil. La tabla de información de perfil es esto, que les estoy seleccionando ahí. Y es lo mismo que en todo. Yo tengo que definir el layer. El layer es un listado de propiedades, nombre, color, tipo de línea y grosor. En milímetros por 100. La altura de los textos, el ancho mínimo de las columnas de caracteres. El ancho mínimo es porque hay veces que los perfiles, no sé si acá hay, miren, los perfiles quedan muy pegaditos, una cámara está pegadita de otra, y yo necesito poner la información de este tramo, entonces lo que yo hago es estirar en la tabla ese rango o ese tramo para que los textos me queden. Entonces eso indica el ancho mínimo, quiere decir que yo estoy colocando que son como mínimo 8 caracteres, y con eso empiezan a jugar, porque de acuerdo a las escalas, de acuerdo a la configuración del plano que estén imprimiendo, hay veces a uno le toca ampliar o reducir ese tamaño, porque eso se empieza a correr, entonces empieza a hacer un montón de estas lineecitas. Entonces es como si empezara a salir así, y entonces eso uno se empieza a llenar. O sea, a mí ya me ha tocado ver planos así, que son así, porque los tramos son muy pequeños y la información no cabe, entonces hay que ampliarla, entonces uno se enreda. Entonces eso es para jugar con eso. El número de filas que voy a graficar funciona como lo que les expliqué ahorita con Excel, solo que acá van a ser filas, no columnas. Y las filas en estos perfiles serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quiere decir que me dibujaría de acá a acá. Y eso se puede personalizar. ¿Qué campos quiero hacer y qué valores y con qué tipo de fuente y valor quiero? Y el ancho de los títulos de las tablas es este ancho. Cuando digo recuadro, recuerde que son 4. Quiere decir que estoy diciendo 4. Entonces, mire, un recuadro. Copiemos este. Entonces estoy haciendo un recuadro, 2 recuadros, 3 recuadros, 4 recuadros. Ese va a ser el ancho de los títulos. Y ya ahí tenemos la tabla de información. Adicional a esa tabla de información, cuando vamos acá al perfil, yo tengo aquí el perfil y tengo las configuraciones del perfil. Entonces es como lo de las tablas que les mostraba ahorita. Entonces, como yo dije que va a dibujar 7 filas, entonces aquí deben de haber 7 filas, las acá. Y vuelve y juega lo mismo, tienen unas propiedades, cada fila debe tener una propiedad. Entonces, el título, ¿cuál va a ser el título? El tipo de orientación,
solamente son dos, si es vertical o horizontal. Pues su nombre mismo lo dice, vertical son estos de las cotas y horizontal son, por ejemplo, la longitud. Acá, los campos que voy a graficar, vuelve lo mismo, lo que son listados con punto y coma. Quiere decir que esto va a manejar dos campos o dos columnas que están en profile que se llaman el left-from y el left-to. Por lo general, los que son verticales se manejan como listas, los que son horizontales no. Aunque si por error alguien le pone alguna cosa acá, digamos slope, y está horizontal, él le va a leer solamente el primero, longitud, porque usted arriba dijo que era horizontal. Abajo está el formato, entonces el formato vuelve a aplicar lo mismo. Está entero, está doble, que es decimal, está integer, que es entero, está string, que está texto, y también se puede definir los formatos de Excel. Este es el alto de la fila. Como estos son verticales, mire que el alto de la fila por lo general es mayor. Entonces uno lo que hace es hacerlos un poquito más grandes. Entonces yo le digo 1, 2, la coma la cuento como un carácter siempre. 1, 2, 3, 4, 5 y un espacio acá arriba 6 y un espacio acá abajo 7. Entonces por eso le puse 7. Pero ustedes pueden jugar, lo pueden poner de 5 y comprimir el texto. Porque acá abajo está el factor de escala del ancho del texto. Entonces yo podría haber colocado aquí 5 y decir que es que me va a comprimir el texto punto 8. ¿Listo? Y ya tengo las configuraciones de la tabla perfil, tanto en tablas como en los settings generales. ¿Listo? Si yo voy acá y comparo estas dos hojas, estas columnas, el left-from, el left-to y estas, deben estar en esta hoja, en profile. Entonces yo aquí con colorcitos puse en amarillo las que son obligatorias, o sea, estas tienen que ir, son obligatorias. Y estas en gris son ayudas. Si ustedes miran, acá en settings yo estoy diciendo slope, diámetro y flujo y el tipo de pavimento. Esas columnas deben existir acá, slope, flow, diámetro y pavimento. Si no existe, vuelve lo mismo, él le genera un error y le dice no está y le especifica. Ya tenemos la configuración de la tabla, los valores de la tabla. Vamos a seguir con el otro campo. El otro campo es la configuración del bloque ID. La configuración del bloque ID es esta configuración de este bloque. Entonces el nombre del bloque, como se repiten, no hay necesidad de ponerlos en Excel y definir, porque sería la repetición de la repetidera. Entonces, como son únicos y no varían en el tiempo, entonces se pueden configurar directamente desde acá. Entonces vuelve lo mismo. Esto que dice bloque ID son las propiedades de este bloquecito. Y vuelve y juega, son lo mismo. El nombre del bloque, el layer como propiedades, la escala y el factor del texto. Esta ahorita lo vemos de interpolación de cotas. La cuadrícula dice el intervalo asizado cada cuánto. Si yo le pongo aquí cada 50, entonces él me va a asizar cada 50. Entonces 50, 100, 150, 200. Este es el formato. Este formato, si ustedes cogen un número y le aplican este formato en Excel, les va a aparecer así como aparece acá. Que si yo tengo 200, entonces me va a poner un K0 más 200 y así sucesivamente. Eso en X. En Y, lo mismo. ¿Cuál es el intervalo de elevación? Cada 2. Entonces, si él empieza en 52, entonces 52, 51, entonces 54. Entonces, cada 2 me va a precisar. Si le pongo 1, entonces será 52, 53, 54. Y el formato, entonces el formato es un número, entonces es un hashtag. El layer de la cuadrícula es esta grilla, que son todas estas líneas horizontales y verticales, entonces es el layer. Esto de margen superior y margen inferior, en recuadro, recuerden que el recuadro es es lo mismo. Él calcula cuál es la elevación máxima. La elevación máxima de este perfil es esta cámara. A partir de esta cámara, él redondea y suma 3 cuadros hacia arriba. Aquí no, porque esto es un ejemplo, pues bien, ahorita lo vemos. Y hacia abajo, lo mismo. Si yo le hago una
línea horizontal a la cámara más baja, entonces él le va a sumar 2 recuadros de aquí para abajo. Y eso se hace porque como llevan cruces y llevan información cada cámara, esos planos se empiezan a llenar, entonces hay veces que es necesario ampliar o hay veces que uno no le cabe el perfil, entonces tiene que empezarlo a achiparrar o ¿cómo se dice? Pues a colocarlo lo más justico posible, de tal manera que el plano, que el perfil quepa en el plano. Entonces uno juega con eso. Ya después sigue lo que son las alturas de los textos, entonces es el texto pues de la grilla, este y este, entonces es el ancho, perdón, el alto del texto, los layer, el layer, perdón, y el factor de escala. Aquí está 1, si le pongo 0.8, entonces lo va a comprimir. Este que sigue es el eje bloque. Ese eje son estas lineecitas de acá. A ver, es que aquí están uno a uno. ¿Dónde es que estaba? Acá. Son estas linecitas que habíamos dibujado acá. Eso es un bloque dinámico que yo configuré hace tiempo. Entonces, por practicidad es muy chévere trabajar con ese bloque, porque cuando uno está editando, uno empieza a subir, pues lo empieza a organizar. Perdón, aquí me equivoqué. Uno lo tiene que ensanchar de acá primero. Y yo empiezo a trabajar con él, lo empiezo a mover. Espere, lo empiezo a mover y empiezo a jugar con él. Lo empiezo a cortar. Entonces, a la hora de edición se vuelve muy rápido. Si el dibujo tiene ese bloque, lo va a dibujar. Y va a dibujar estas flechitas. Y esas flechitas o esas rayitas o eso lo que hace es vincular el ID de la cámara con cuál cámara va. Sino que este bloque tiene el mismo color, pues, como del perfil. Entonces no se nota la diferencia. Pero cuando se plotea sí se nota la diferencia. Aunque hay normas que estos ejes tienen otro color y otro grosor. Pero eso lo que hace es ligar el ID con la cámara en el perfil. Y vuelve lo mismo, aquí le pongo las propiedades el layer de ese bloque. Y lo que les digo, si no está ese bloque, él dibujará las lineecitas. Y ahorita lo ensayamos. Después sigue la configuración, bloque información perfil. El bloque de información perfil es este. Este bloque de información perfil es lo mismo, el nombre del bloque, el layer, el ancho, el factor de texto y la altura del texto. Y en la base de datos está representado acá. Entonces mire que aquí dice kilómetro 0 más 00, punto y coma la cota, entonces ya vimos eso. Él lo separa, antes de la coma va a ser un atributo y después de la coma va a ser otro atributo y él se lo va a dibujar ahí, va a quedar acá dibujado. ¿Listo? Después sigue el bloque de información del cruce. Este bloque de información del cruce es la configuración de este bloque, del texto informativo. Y es lo mismo, es como si fuera el info profile, o sea, es como si fuera este mismo. Tiene las mismas propiedades, que es el nombre del bloque, el layer, la altura del texto y el ancho del texto. Y aquí hay una opción por si uno quiere dibujar esos cruces o no. Y por último les explicaré lo de la interpolación de cotas. Lo de la interpolación de cotas es que teniendo un modelo digital de terreno, el programa, que Guillermo, por ejemplo, se dará cuenta o se acordará que eso había que hacer un gallo, había que hacer eso en un sistema de información geográfico por aparte, pues había que hacerlo y analizarlo en SIG, construir un archivo para poderlo dibujar. Ya no es necesario, el programa lo calcula y lo hace él solo. Y es que, por ejemplo, yo tengo un perfil de terreno y un modelo digital, esto porque está así, y entonces él empieza a dibujar como si fuera el perfil del terreno como es, digamos una cosa así. Y ahorita lo vemos. Entonces, en la interpolación de cotas, le digo si deseo interpolar cotas. Si deseo hacer el perfil con esa interpolación, él me va obligatoriamente a pedir una hoja que se llama topografía, donde yo tengo un ID cualquiera. En este caso utilicé la de las cámaras, pero si yo tengo una topografía de mayor detalle, la agrego acá en este archivo. Tengo el X, el Y y la Z. Si no está este archivo, él no puede interpolar y no lo deja seguir. Y acá es por si yo quiero que me dibuje los triángulos de Dullenay.
que es un método pues, para hacer interpolación de cotas. Y acá lo que quiere decir es cada cuánto quiero interpolar en el perfil. Ahorita también ensayamos, lo vamos a dejar así con 1. Y voy a ir al archivo de Excel a explicárselo rápidamente. Como les decía, los primeros campos son obligatorios, entonces en los primeros digo el tramo, de dónde a dónde va, el layer del terreno del perfil, o sea, el layer del terreno sería este layer, y vuelve lo mismo. Hay veces en los proyectos hacen ingeniería de detalle, entonces a cada tramo le definen qué tipo de rasante es, si es natural, si es pavimento, flexible, rígido, si es adoquín. Entonces eso maneja una capa, un layer, unas propiedades diferentes, entonces uno lo podría programar de esa manera. Este layer perfil vuelve lo mismo también, inclusive eso se hizo para ASA, porque ellos de acuerdo a la característica del perfil, si era un rediseño, si era una potenciación hidráulica o si era retirar, ellos cambian el layer de estas líneas. Y eso lo que especifica es eso. Este layer perfil es este layer de estas dos líneas de acá, que es la rasante. Entonces tenemos las cámaras de alcantarillado, tenemos la rasante y tenemos el terreno. Después viene lo que es las profundidades, bateas, que es el invert from y el invert to. Las bateas son las cotas de este punto que estoy mostrando ahí y de este punto. Después sigue la elevación de terreno. La elevación de terreno, lo mismo, es desde este punto a este punto. La que sigue es la elevación de la cámara. La elevación de la cámara, pues es este y coincide con el terreno. Pero hay sistemas que por X o Y razón, o por la configuración del terreno, o por la topografía, o por X o Y razón, la cámara puede ser así. Entonces, eso indica que esta es la altura de la cámara y esta es la altura del terreno. Cuando se hacen los alcantarillados y se utiliza, por ejemplo, los caños o se utilizan las canalizaciones, sucede esto. De los perfiles, la cámara sobresale sobre la rasante del terreno. Después sigue el diámetro debe ser en milímetros, siempre en milímetros. La longitud del tramo respectivamente, estos bloques atributos ya lo habíamos visto. Estas las estoy dibujando en el perfil y esto fue una ayudita para yo construir estas propiedades. Eso significa que ustedes en esta misma hoja de Excel pueden meter un montón de cosas, de atributos y armar su hoja de acuerdo a sus necesidades. En esencia, ya está el archivo explicado, ya están las configuraciones, entonces lo voy a graficar. Entonces voy a ir acá. Una cosa es que ustedes se paran acá y esperan un momentico y él le muestra pues como la descripción de alguna cosa. Y aquí la anotación como para Fabio. Los otros formularios no tienen esto. Entonces, para que me diga qué observaciones se le pueden poner y para que revises estas, si no quedaron claros, si hay que cambiarlos, si tienen errores de ortografía o cómo lo podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, por el momento lo voy a dibujar. Una cosa que me olvidó explicarles es que cada vez que el sistema carga... Para iba a decir algo. No, ahorita cuando hagas preguntas, perdóname, sino que acá... Bueno. Entonces, ¿qué? Me hizo perder Fabio. Entonces, ¿yo qué les iba a mostrar? Los formularios, que Fabio, formularios. Que pues para organizar los formularios y los textos, revisar los textos y si hay que hacer pues como las correcciones respectivas. Y ya me acordé. Lo que les iba a explicar es que cada vez que yo cargo el formulario, él me carga los settings que tengo guardados. Si yo modifico esto, por así decirlo, volvamos a cerrar y volvamos a cargar. Y yo, por ejemplo, lo tengo esto configurado, pero yo lo quito acá. Cuando yo me vaya a dibujar, me va a dibujar lo que está acá viendo. A pesar de que yo tengo unas configuraciones guardadas. Para yo que guardar la configuración, pues le digo guardar setting. Listo. Eso era lo que les quería decir. Entonces va a graficar primero estos perfiles con estas propiedades y lo va a dibujar sin estas partes de abajo. Entonces lo va a decir dibujar. Y voy a dibujar el perfil, el ejemplo 1.
Entonces él validó la información, construyó los perfiles y aquí lo empieza a dibujar y aquí los dibujó. Entonces, mire que dibujó toda la información. No estoy dibujando cruces porque no puse cruces, no estoy graficando interpolación porque mire que es una línea que tiene un punto inicial y un punto final, y esta es la información pues de abajo, el ancho de la tabla, todo, y él imprime como en planta, con la propiedad X de Lis, yo puedo verificar, por ejemplo, la cota. Si yo le toco esta línea, él me dice que la cota es 53. Si yo toco esta línea, me dice que el ID de ese tramo es TS1. Y eso sirve de ayuda para verificar la información que yo tengo en diseño en las tablas. Porque a uno le toca, a mí me tocó por experiencia, que uno era ahí, bueno, ¿este tramo cuál es? Ah, este es el tramo del 362 a 364. Entonces abría la Excel y empezaba a buscar ese tramo. Ah, sí, son las propiedades, no son las propiedades. Mientras que aquí sale más rápido. Y lo que les mostraba era que mire que acá aparece el eje, el bloque ejes, y lo dibuja. Y entonces él empieza a redimensionar. La otra cosa que les voy a explicar es, mire que aquí estoy haciendo un plano con dos perfiles. Ahorita les explico esa parte. O bueno, expliquémoslo de una vez. Cuando yo abra este archivo de Excel, habían dos columnas, una donde digo el plano y una donde digo el perfil. El perfil es la secuencia que tiene un ID inicial, un ID final, y el siguiente tramo está conectado al ID final del tramo anterior. O sea, el ID inicial de ese tramo coincide con el anterior. Y eso está acá. En el perfil yo digo cuáles tienen esa secuencia. Esto acá porque yo lo hice, pues está hecho, pues, pero uno puede hacer una validación que diga, si esta cámara es igual a esta cámara, entonces es el perfil 1, pero si es diferente, súmele uno más y sea el perfil 2. Entonces, mire que va 362, 364, empieza en 364, 366, 366, 368, y mire que estos dos son diferentes. Entonces ya aquí empieza lo otro perfil. Y así está todo. Y yo los puedo agrupar. Yo pude haber dicho, no, vean, es que hágame el favor, yo quiero que este sea este, y que cada perfil se dibuje en cada plano. Entonces él me los va a empezar a separar, ¿listo? Pero dejémoslo así. La otra cosa es que yo tengo 64 perfiles. Si yo quiero imprimir el 64, me va a imprimir el 64 en el listado. Entonces, el plano es para agrupar perfiles, y los perfiles sí es nativo de acuerdo al recorrido de flujo. ¿Listo? Entonces, digámosle no guardar, no creo que haya hecho ninguna modificación. Voy a ir acá y voy a dibujar, por ejemplo, la interpolación. Entonces yo le voy a decir alcantarillado, dibujar perfiles. Digamos que no la voy a dibujar del 1 al 5, sino del 1 al 20. Digamos que voy a dibujar el terreno y que quiero ver la triangulación. La interpolación de cotas va a ser cada 1 metro, y que voy a dibujar los cruces. O no, ahorita miramos los cruces porque eso tiene otra cosa. Hay que explicar. Entonces, le digo acá, es válida, entonces ahí dice construyendo los perfiles, los construye y aquí los dibuja. Ay, le di doble clic, pero bueno. Entonces aquí me lo dibujó. Si yo toco la línea, mire que ya aparecen un montón de lineecitas, un montón de puntos, perdón. Y entre cada punto y cada punto hay 1 metro. Y eso es la interpolación. Si ustedes miran acá en detalle, por ejemplo, ¿dónde es? Mire, por ejemplo, acá empieza él a dibujar cómo es realmente el terreno. Si yo no hubiera hecho interpolación, él lo hubiera dibujado así. Que eso se utiliza mucho por el tiempo, y porque eso es un camello hacer esas interpolaciones y dibujar eso. Pero mire que ya utilizando la topografía no hay que hacer nada, automáticamente lo dibuja. Y esto sirve para determinar si una tubería está expuesta. Yo creo que por aquí, por ejemplo, hay una expuesta. Mire, esta está expuesta. La otra cosa es, no se asusten por los perfiles. Recuerden que los perfiles están deformados. Me ha tocado experiencias que las personas dicen que es que los perfiles están mal hechos. Y los perfiles no están mal hechos, sino que los perfiles están deformados. Entonces, si yo copio, por ejemplo, este perfil, lo voy a copiar con punto base acá y lo voy a pegar arriba. Ay, no me pegó como bloque. Un momento, yo vuelvo y copio.
copiar con punto base, le digo pegar como bloque. Como esto está deformado, no sé cuánto. Como esto está deformado 10 veces, 1000 en 100, la recuadro es 10, quiere decir que yo esta escala Y debe ser 1 dividido 10, me da 0.1, y el perfil se vería así en la realidad. Entonces, cuando yo voy a esos cruces acá, por acá, ¿dónde es que está la teoría expuesta? Perdón, le puse 0.01, yo sí veía eso muy raro. Ah, sí, ahora sí. Mire que no se ve tan abrupto como se ve acá abajo. Mire que aquí baja y sube y realmente no es así. Mire que él baja todo suavecito y la tubería queda expuesta. Entonces esa es la gracia pues como de la interpolación. La otra cosa que les voy a mostrar es lo de la cuadrícula, lo de los polígonos de Delaunay. Mire, como yo dije que me los graficara, que me los dibuja. Si ustedes hacen eso en ArcGIS, inclusive Fabio lo validó, quedan tal cual, me quedan igualitos, pues quedan igualitos. La formulación matemática es la misma, no tiene pierde. Entonces con eso se ayudan. ¿Por qué lo quise dibujar? Y les recomiendo que lo dibujen, porque puede darse el caso que ustedes estén dibujando un perfil o unas redes y haya una camarita por acá. Quiere decir que está fuera de la región y jamás le va a interpolar. Y el sistema sirve para interpolar. Los triángulos sirven para interpolar, nunca para extrapolar. Y en topografía, si hacer una interpolación es hacer un machetazo bien metido, extrapolar es un machetazo, por así decirlo, mal metido. Entonces, eso no se recomienda. Entonces, con eso ustedes se dan cuenta, porque cuando vayan a dibujar el perfil, él no les va a dibujar. Entonces, usted, pero eso no dibuja, pero eso no dibuja. Es porque está afuera. Entonces, él no va a ser capaz de extrapolar y calcularle eso. Y ahora les voy a mostrar lo de los cruces. Lo de los cruces es una hojita. En configuración es muy sencilla. En configuración, es decir, el bloque y que me la dibuje. Inclusive él me dice ahí la observación, redes que se intersecan con el perfil. Si yo abro el archivo de Excel, nuevamente, aquí hay una hojita que se llama cruces. Los cruces también eran un chicharrón. Es más, yo por aquí yo creo que tengo como se hacía antes. Ahorita los muestro. Pero ahora es más sencillo. Es decir, el ID de la tubería de la red que estoy analizando y verificando cruces. Este es el perfil que estoy dibujando. Esta es la distancia del perfil. Este es el bloque del perfil. Es más, vengan, pues, hagámoslo así. Porque eso así uno se enreda. Hacémoslo para acá. Entonces, el ID del perfil es este ID. XDList. Por ejemplo, este, que tiene cruz. Es este. Entonces sería TS5. Aquí debe haber uno que diga TS5. A ver, lo vi por acá. Bueno, por ahí está. Entonces, ese es el cruce. Este ID cruce es el ID de este cruce, o sea, de esa tubería que puede ser acueducto o red de gas o inclusive la misma alcantarillado, porque entre alcantarillados se pueden cruzar. Esta es la distancia del cruce. Esta distancia es la distancia que hay desde acá al cruce, pues en perpendicular. Esta distancia, hagámoslo así, es la distancia que hay de acá a acá. ¿Sí? Acá. Es esta distancia. Entonces esa distancia, pues eso no vale la pena pues como verificarlo, ustedes se dan cuenta y cuando empiezan a trabajar es 32. Entonces si yo busco ese tramo por acá que lo vi ahorita, esa distancia va a ser 32. Esa es la distancia del cruce.
Este es el nombre del bloque del cruce. ¿Cuál es el nombre del bloque? Este cosito. Esto es un círculo que representa un diámetro de 1. Recuerden, todos los bloques a escala de 1. Las reglillas y los tamaños determinan el tamaño del test, el tamaño de la reglilla determina el tamaño del bloque, porque el bloque está en estado unitario, que eso es una muy buena práctica y no la manejan. Entonces, este bloque es un círculo de diámetro 1 y yo lo que hago es deformarlo de acuerdo a la escala y de acuerdo a la posición y de acuerdo al diámetro. ¿Listo? Este es el layer de ese bloque, lo mismo. ¿Por qué aquí sí aparece? Porque esto puede variar, porque esto puede ser una tubería de acueducto, entonces tiene una convención que es llenito, una tubería de alcantarillado, entonces es a la mitad. Si revisan las convenciones de PM, ahí están. Si es una red de gas, entonces es amarilla con un rayito en la mitad y así sucesivamente. Entonces eso varía porque el cruce de las redes no es el mismo. El diámetro del cruce en milímetros, es decir, esta tubería está en milímetros. Esto es la profundidad a la cual está la batea de la rasante del terreno. Es decir, de aquí a aquí abajo, de acá a acá, es 1 metro, es la profundidad. ¿Listo? Y acá son los atributos del bloque. Los atributos del bloque es, siempre el de arriba debe ir la red que me está cruzando, porque es la que estoy mostrando y es la principal. La secundaria, o sea, la de abajo, es la información de este perfil que estoy dibujando. Entonces, no vale la pena que sea encima porque ya la información del perfil está aquí abajo. Entonces, por eso la ponen abajo. Pues lo ponen en el denominador. ¿Listo? La otra cosa que ven acá es este texto, acueducto existente, diámetro AC, eso se saca pues con análisis espacial, cruzan las redes, cruzan la información y eso se construye de manera muy fácil. Y acá hay 2 testicos, está este texto y está este. Eso sí va tal cual. ¿Y eso sé qué significa? La posición donde voy a indicar la cota del cruce. Quiere decir que este texto de acá que estoy subrayando es la cota batea del cruce. El sistema automáticamente va a calcular, no como lo hacíamos antes, sino que el programa lo calcula y va a colocar la cota que le dé ahí en esa posición. Y lo mismo el otro. Esta es la cota batea del perfil. Es decir, como la tubería está cortando acá, la batea sería este punto. Vamos a hacer acá perpendicular. No, perpendicular no. Así. Sería este punto. Este círculo. La cota de este puntico, pues, que, pues si ustedes entienden, la circunferencia, pues, está señalando el punto que sería la batea de la tubería donde se cruza. Y esa iría en esta posición. Por eso quedaría ahí, así. Ah, sino que este es otro ejemplo. Pero entonces ahora vamos a dibujarlo. Lo voy a cerrar para que me lo dibuje rápido. Ah, lo cerré. Y ya acá dibujo los perfiles. Mire que aquí me vuelven y me aparecen los 5 porque yo dije 5. Ah, y hagamos, por ejemplo, quiero del 1 al 10 y quiero, creo que habían 55 o 65. 50. Y quiero que me dibuje los cruces. Le digo dibujar, escojo el archivo, él construye los perfiles, valida la hoja y él empieza a dibujar. Entonces ahí me dibujó y me dibujó los cruces y me calculó las cotas. Y lo que yo les decía, él está calculando, yo le puse 3 para arriba, entonces 1, 2, 3 y para abajo creo que es 2 o era al revés. Venga, miremos. Ay, no, planta no. Perfiles. En la margen superior puse 3 recuadros, en la inferior 2. Quiere decir que a partir de acá, él cuenta 1, 2, 3, entonces le sumo 3 recuadros. Y a partir de acá, como es por abajo, 1, 2, 3.
Aquí abajo no sé por qué me hizo uno más. Ah, porque yo redondeo una cota. Pero eso no tiene pierde porque uno empieza a jugar. Y eso deben ser enteros. El sistema automáticamente le controla eso. Es decir, si ustedes van a editar, por ejemplo, en este campo, un decimal o una letra, aquí estoy presionando, pues no me deja. Solamente me deja números enteros. ¿Listo? Y es lo que hace redondear, y entonces uno juega con esas margencitas y entonces las va ensanchando, las va ampliando o reduciendo. Lo del bloque, el bloque se llama asís, entonces era lo que yo les decía. Si en el bloque, en el espacio de dibujo, en el archivo de dibujo, no tengo ese bloque, voy a coger asís, le voy a poner un 2, lo voy a renombrar, voy a decir OK, y lo voy a volver a dibujar. Y dibujar. Como el bloque no existe, él me va a dibujar una línea. Si yo toco acá, mire que ya es una línea. Es una polilínea. Mientras que aquí es un bloque. Un bloque. La otra cosa es que eso tiene un tipo de línea y para el caso de PM, uno tiene que editar de acuerdo al espacio de dibujo esa polilínea para que salga impresa. Es decir, yo tengo que editar esto y acá empezar a jugar con el escala del tipo de línea. Pongámosle 2, no sé si con 2 me dé. Mire que ya ahí puse 2 y ya ahí me la dibuja mejor. Ya uno empieza a jugar con esos valores y con esas propiedades. Digamos, punto 1, para que quede más pobladito, más seguido. Entonces, mire, ya queda ahí. Y lo mismo sucedería con estas polilíneas de acá. Yo le digo aquí punto 1 o punto 5. Ya uno empieza a jugar con eso. Listo, pero eso era lo que les quería mostrar. Y lo que voy a hacer que está pendiente es que mire que yo dije que me imprimiera el 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quiere decir que estos serían así respectivamente y que este es el 50. Entonces voy a imprimir acá como el número del perfil. Y en esencia es todo. Ahí ya están todas las configuraciones y ya uno empieza a jugar. Ya pueden descargar la versión de 2019, funciona la 2019. La idea es que Fabio haga la documentación, haga los videos y la empecemos a utilizar. Y ya ustedes digan qué dudas tienen o qué cosas pueden generar confusión. Porque, por ejemplo, en alcantarillado en perfiles tiene demasiadas cosas. ¿Qué más les puedo mostrar? No, en esencia es eso. Y lo que les iba a mostrar era, por ejemplo, uno de los proyectos viejos. Había uno, por ejemplo, El manejo de la información se ha ido simplificando. Antes el programa no validaba las columnas, no validaba la información. Ahora sí las valida. Por ejemplo, los cruces ya son más sencillos. ¿Qué se volvió complicado? El que uno tiene adicional a profile, tiene profile settings. Y a diferencia de type values, tengo table settings. Y eso era muy complicado porque, por ejemplo, las intersecciones, uno tenía que armar toda esta hoja. Uno tenía que decir de dónde a dónde iba, las coordenadas inicial y final, las bateas, uno calculaba la intersección, después calculaba la elevación la calcula como interpolación o sin interpolación. Eso me faltó como decirlo. Entonces, mire cómo se construían los perfiles. Los cruces, toda esta información. Ya solamente es decir, el cruce, las propiedades del cruce, la distancia, la altura, el diámetro y pare de contar. Él hace todo, él construye toda esa hoja. Y en la interpolación es todo este archivo que nosotros creamos, que hacíamos eso en ArcGIS, cogíamos la línea, empezamos a determinar distancias de la línea, a calcular las coordenadas de la línea y una cota.
Y después con todo esto hacíamos una polilínea. Entonces, estos son todos los puntos interpolados del tramo TS1. Mientras que ya no hay necesidad, el mismo programa hace la interpolación del sistema. Y ya, en esencia es eso. No sé qué más mostrarles. Ahí está todo. La topo está acá, que eso sí lo manejamos igual. Los cruces, los perfiles también tenían un montón de cosas, los cruces en planta también. Entonces se volvía muy complejo y generaba muchos errores. Y ya no hay tantos errores y validamos. Así como les expliqué que si aquí en la tabla, por ejemplo, por profile, aquí hay una letra o falta acá, entonces él no lo deja de seguir. Él le mostrará, le generará el reporte, un TXT, y ustedes ya van a ese punto, revisan, organizan y grafican. Sugerencias, tener siempre el archivo de Excel cerrado, si lo quieren dibujar rápido, aunque él dibuja, pues, pero hay veces se demora mucho. Por ejemplo, vamos a dibujar con el archivo abierto, vamos a dibujar esos 10 perfiles y se demora más. Dibujar. Es más, esos 5, puse esos 5. Aquí. Acá. Entonces, mira todo lo que se demora validando. Mientras que cerrado no demoraba nada. Y eso que son 5 planos. Ese fue una cosa pues que yo me di cuenta. Se demora y se queda ahí. Y si cierro el archivo, genera error, porque lo pierde de memoria. Entonces ya saben, el archivo cerrado. La otra cosa es, ahí ya puede dibujar. ¿Sí? Todo lo que se demoró. Y me lo volví a tirar. Y para dibujar 5 planos. Entonces si está cerrado es mucho más rápido. Y lo otro es que cuando estén haciendo esas redes, empiecen de a poquito. Que uno empieza a armar ese archivo y lo arman todos contentos y le empiezan a dibujar y le sale un montón de errores, entonces se le sale las manos. Entonces lo que yo aconsejo es, primero hagamos la planta. Listo, ya organicé la planta. ¿Cómo dibujar la planta? Entonces no dibujo nada de esto. Dibujemos solamente los bloques, dibujo los bloques y veo. Después, listo, ya están los bloques. Ahora los bloques intermedios y las polilíneas, porque necesitan los dos. Y dibujo las polilíneas. Y ya, así lo voy construyendo. Y ya cuando tengan mucha experiencia y mucha habilidad, lo arman todo de una y empiezan a capturar errores y encontrar, me faltó esto, es que faltó tal tabla, faltó tal cosa. Ese es como el coso de eso. Y ya, esa era la capacitación, esto es lo de perfiles, ya está montado, yo lo voy a compilar para los 2013 para que lo utilicen. La idea en la documentación es, Fabio, que por ejemplo en los valores de las columnas le pongamos ID tramo, pues la información. Algunas de las plantillas que están descargando ya bajan una ayuda simple. En la ayuda vuelve y les dice que es cada una cosa, pues la idea es poner eso también en los atributos. Entonces, lo que yo les expliqué ahorita, por ejemplo, mi block name es el texto y es el nombre del bloque, la mitad de la polilínea. Debe existir en el archivo AutoCAD el bloque, pues. Los layers, entonces es una lista, el separador de lista es punto y coma y es layer del bloque o lista de propiedades del layer y es nombre layer, color layer, tipo layer y grosor layer. Y aquí le va explicando todo. Muchas plantillas ya bajan así. La idea es documentarlo más, hacer los videos y mostrar errores que faltan, que suceden. Otra cosa que se me había olvidado es que yo descargué esta librería y no la utilicé. Como yo la descargué en internet, está bloqueada. Yo no les mostré esto. Van a propiedades y acá la tienen que desbloquear. Si no, la cargan y él no carga. Y eso nos pasó con Sebastián, ¿se acuerda? Que yo no entendía por qué y era porque por seguridad el Windows se le estaba bloqueando. Ya ustedes la desbloquean acá, la cargan y le funciona. Es más, les voy a reproducir ese error. Voy a cerrar todo. Voy a tumbar todo el código. Este ejemplo, pues estos son unos perfiles viejos. Voy a abrir AutoCAD y voy a cargar esa librería.
como esa librería viene de una fuente externa, es decir, descargar de internet, es más, cuando yo la voy a descargar de internet, yo le digo aquí descargar, aquí hay veces el explorador aquí aparece bloqueado y dice, usted está intentando descargar una fuente no segura o un archivo no seguro, desea continuar, ustedes tienen que aceptar, si no, no se los descarga. Voy a abrir acá. Y inclusive aquí en las ayudas muy generales para arrancar, está esa parte de que hay que desbloquear. Vea, esta parte Camilo, está qué pena, falta ponerlo de la apariencia de AutoCAD para que puedan ver el lo tutorial. del menú. Esa es otra cosa que te iba a decir. Pero entonces, vení, yo les explico esta parte. Entonces, mire que la voy a cargar ahí. Le digo que sí. Y él se queda ahí. Me pidió el serial, no sé por qué. Yo lo tengo acá. Ahí me va a funcionar y me va a hacer quedar mal, pero no funciona. O sea, porque lo compilé de este programa. ¿Ve? Funcionó. Es Es porque lo porque descargaste. No, sí, pero es porque como estoy en el mismo computador, mi computador tiene la misma clave, entonces no tiene problema. Eso les pasará a ustedes. Acá les aparece un error. Aquí les aparece una cosa que inclusive ahí en la página yo creo que lo colocamos. Lo colocamos. No, no lo colocamos. Yo lo coloqué en el video. Creo que está en el manual. Pero aquí está pues como arrancar. Otra cosa que se me había olvidado que está acá es que para que funcione tienen que tener instalado este proveedor de motor de base de datos de Access, que es el que controla Excel. Y acá está pues como para descargarlo. ¿Qué fue lo que me dijiste, Fabio? Que me perdí, se me olvidó. No, lo de la apariencia y no que Ah, era... la apariencia, lo del menú, ya, me hiciste acordar. De acuerdo a las versiones, por ejemplo, los últimos AutoCAD, esto no les aparece este menú, porque esto es de los formatos clásicos. Eso se activa por acá, ocultando o mostrando. Sin embargo, van a haber personas o va a haber personas que van a tener este problema. En la documentación se pueden colocar los comandos. Cada vez que yo hago algo, él genera aquí un comando y todos los comandos están indexados por TCAS. Estos son los comandos que yo he programado hasta el momento. Entonces aquí está, por ejemplo, TCAS S de Seward Profile. Entonces este es Seward Profile. Entonces, hacer como un listadito de cuáles son los comandos. Sí. Así como funciona con Excel, que uno busca la función en Excel, entonces le dice función tal para tal cosa. Hacer eso y agregar eso en la documentación. Dado el caso de que la persona no tenga la habilidad o no sea capaz de poner el AutoCAD clásico, porque a veces es muy complicado, la persona no tiene la habilidad, tan siquiera tener un listado de los menús, de las funciones que utiliza el programa y que lo pueden utilizar. Si escriben ese comando, automáticamente lo carga. Listo. Eso era lo que te iba a decir. Y ya, no siendo más, ya, ¿qué opinas? Es muy enredado, muy complicado. Otra cosita que te iba a preguntar es cómo sacaste los kilómetros cero más, o sea, cómo sacaste la longitud de cada uno de los tramos. No, eso fue muy sencillo. Yo llegué y acá tengo las longitudes de cada tramo. Sí, ya la cogí. ¿Listo? Entonces, con las longitudes de cada tramo hice un condicional y el condicional le apliqué el formato. Entonces, este es el formato. Entonces, en el condicional lo que le digo es, si el tramo anterior es lo que les decía ahorita, por ejemplo, si este tramo, esta cámara es igual a la anterior, o sea, estas dos son iguales, súmelo. Si no, no lo sume. Sí, como Y ves, hago la suma. hay un Y después kilómetro que hago cero. la suma, hago esta suma acumulada. Y a esta suma acumulada ya me olvidó. Y a la suma acumulada le pongo el formato. Y yo ya empecé pues como a jugar con eso y ya lo sumé, lo fui sumando. Entonces pille, como inicia, entonces es P2, miren la fórmula. Como es igual al anterior, entonces lo suma. Como es igual al anterior, lo suma.
como es uno nuevo, no lo suma. Este, como es igual al anterior, lo suma. Y así lo saqué. Ya entendí. Listo. No sé qué más dudas o cómo lo ven. Yo tengo una consultica. Lo que pasa es que yo descargué y utilicé la aplicación. No está la plantilla para los perfiles. Dentro de las plantillas que tú puedes descargar de acueducto de planta, alcantarillado de planta y las tablas, no aparece la plantilla para usar, pues para dibujar perfiles. Es que esa plantilla apenas la estamos organizando, pero ya el programa está. Natalia debe tener una plantilla de este proyecto que yo tengo ahí de Atascoso. Pídaselo a ella, o si no, ya yo le digo a Fabio que lo organice y te mande la plantillita bien organizadita. Sino que es que mandar este archivo está muy desordenado, después se enreda. Y lo que queremos hacer es que descargue la plantilla con la ayuda, porque yo programé algunas descargas de plantillas. Yo acá, si yo descargo la plantilla, aquí en plantillas de dibujo, yo descargo, por ejemplo, la plantilla acueducto en planta. Ay, no me la descargó. ¿Qué pasó? Ah, ya. Entonces yo descargo la plantilla y... ¿Dónde la puse? Y entonces aquí está. Faltaría programar la plantilla de perfiles para que te salga así. Pero ustedes todavía no han empezado a hacer esos perfiles. Yo hablé con ella ahorita y todavía están terminando de entregar acueducto. Sí, no, solamente es por el hecho de que, como estaba viendo tu plantilla con la que estabas trabajando, me estabas enseñando, yo empecé No, a pues no se preocupe que... todas para mirar. No, yo le mando una y no se preocupe que cuando empiecen a hacer esos perfiles, nos sentamos y yo le paso la plantilla y la empiezo a armar. Lo que sí puede ir adelantando son las secuencias, porque eso es vital. Uno decir cuál es el orden de los perfiles. Si usted mira acá, eso es una secuencia y se va en orden. Eso es lo que hay que armar y eso es lo que quita tiempo. Usted arma esa secuencia y ya la otra es jalar la información. Y como todo está en Hydrocast, entonces yo lo que voy a entrar más adelante es a programar de que te salga el formato y la plantilla de una vez desde allá. ¿Listo? Para que no le toque armar eso por fuera. Porque en este momento toca bajar las tablas en Excel y en las tablas de Excel armar esta plantilla. Sino que yo todas estas 2 semanas me pegué a hacer la de perfiles y estaba programando, era la de perfiles.